Muy buenas, después de uno de los grandes premios más complicados y más caóticos que hemos tenido en la Fórmula 1, Verstappen casi que sentencia al Mundial, no matemáticamente, pero yo creo que sí virtualmente, y por supuesto vamos a hacer aquí un buen análisis, como siempre con los datos que os comparto, y además vamos a ver un par de documentos que nos ayudan a explicar qué es lo que pasó el domingo en la carrera, que fue tan caótico, el tema de los Mercedes, el tema de la salida de formación que luego se suponía que era una salida abortada pero igualmente no resalió. Entonces vamos a hacer un análisis como siempre bien detalladito de todo lo que nos dejó la carrera, como siempre con estos datos que ya sabéis lo tenéis disponible. Os voy a dejar enlace en la descripción del vídeo, pero además dejadme que cuente que también os voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace al All Stars F1. Es una nueva plataforma que están preparando para conectar pilotos con aficionados y que todo el mundo pueda conectar con ellos, así que de verdad merece un montón la pena. Podéis echarle un vistazo a la web y sobre todo podéis rellenar el formulario que tenéis aquí, que simplemente metéis vuestro email, le dais a apúntame y cuando la plataforma esté lista y tengamos novedades y todo eso, os lo mandarán. Así que de verdad merece mucho la pena. La idea es conectar en una única comunidad a todo el mundo, tanto a los aficionados, sobre todo con pilotos y todo esto y expertos de la materia, para que entendamos entre todos mejor, que ya sabéis que es el objetivo muchas veces del canal. Pues esto nos lo va a facilitar todavía más, porque al final poder estar en contacto con gente que está o ha estado en la Fórmula 1, pues evidentemente es un plus. Así que de verdad echarle un vistazo, merece muchísimo la pena. Vais a tener el enlace en la descripción, como digo. Tenemos el honor de que han patrocinado este vídeo, así que insisto, echarle un buen vistazo, apuntar vuestro email, que así cuando tengamos novedades podréis verlo sin problema. Y dicho esto, vamos con el Gran Premio de Brasil. Sin duda hubo mucho caos en las primeras vueltas, pérdidas de posición de Norris, que volvió a caer otra vez en lo mismo, y luego sin duda un podio para enmarcar por lo extraño que fue un Verstappen que teóricamente iba a salir 17º, sí que hubo pilotos que ni siquiera pudieron arrancar, entonces como que se le facilitaron ciertas posiciones ahí, luego tuvieron la suerte de la bandera roja en el safety car y terminó Verstappen dominando la carrera en las últimas vueltas con los dos Alpine en el podio. Y aquí sí que hay ciertas cosas que matizar que yo creo que son fundamentales. Hay gente que dice que ha ganado Verstappen por la suerte de la bandera roja, hay gente que solo valora la carrera de Verstappen por esa bandera roja que le permitió ganar la carrera, y es indudable que hubo suerte, porque primero salió un safety car con unas condiciones de lluvia muy complicadas para evitar que hubiese muchos accidentes. Sale ese safety car, reagrupa a todo el mundo por supuesto y luego sale una bandera roja, pero no por exceso de lluvia sino por el accidente de Colapinto que terminó cruzado en mitad de la pista. Entonces evidentemente tienes que tener suerte que en esas condiciones ya con safety car hay un piloto que pierda el control del coche, que termine contra el muro y sobre todo cruzado en medio de la pista. Sinceramente no creo que sea para apalear a Colapinto, echarle nada en cara. Creo que fue un fin de semana muy complicado, sobre todo a nivel mental para él. Estuvo rindiendo al nivel que se podía esperar de él, solo que tuvo esa salida de pista y ese accidente grave en un fin de semana en el que estuvo lleno de accidentes. O sea, tuvimos accidentes de Fernando Alonso, de Pérez, de Sainz, de Albon, en fin, tuvimos de un montón de pilotos, o bueno, incluso no accidentes, pero sí salida de pista, como fue el caso de Pérez, como fue el caso de Russell en clasificación también innumerables veces y aún así consiguió la segunda posición, que también es de valorar. Entonces sí que es un accidente que parece una tontería porque estás con el safety car, pero recordad que estaba intentando acelerar para reengancharse al grupo, o sea que no iba a 50 km por hora detrás de un safety car, sino que estaba intentando acelerar para coger al grupo. Aún así, insisto, entiendo que es un fallo grave por las consecuencias, pero no tanto por la dificultad que tenía la pista en ese momento. Dicho eso, seguimos hablando del tema de Verstappen. El hecho de que saliese un safety car sí que puedes imponer cierta suerte porque permites a estos pilotos parar, que son Verstappen y los dos Alpine. Sin embargo, deciden no parar, se quedan en pista y sale la bandera roja. ¿Y por qué digo que suerte? Porque te sale gratis la parada. De hecho, no es ni siquiera una parada, simplemente cambiar los neumáticos aprovechando que el coche ya está en el box por esa bandera roja. ¿Significa esto que la carrera de Verstappen hubiese sido mala por no haber salido una bandera roja y no haber conseguido hipotéticamente la victoria? Pues evidentemente no. Donde está el mérito de Verstappen es en haber ganado tantísimas posiciones y llegar a colocarse sexto en estas vueltas ya a partir de la vuelta 10, 11 o por ahí. La facilidad que tuvo Verstappen para adelantar no lo vimos en ningún otro piloto, y no solo eso, fijaos que tiene algunas pequeñas vueltas con aire limpio, como puede ser aquí. Voy a quitar al resto de pilotos porque si no va a ser complicado verlo. Voy a quitar a Bottas, voy a quitar a Joe también por aquí, incluso podemos quitar a Lawson, pero sí que nos viene bien porque es el último piloto que tenemos por aquí. Vamos a quitar a Pérez, que lo tengo aquí, podemos quitar a Berman por supuesto también, y al propio Alonso, que lo tenemos por aquí. Ya se ve un poquitito más claro. Fijaos que Verstappen es este piloto, es una línea azul, aunque se ve un poquito más por la cantidad de líneas, pero fijaos que ya está por delante de Piastri, al que adelantó con una facilidad brutal, adelanta a Lawson y en cuestión de 2 vueltas llega rápidamente al Leclerc. Esto es en torno a la vuelta 13, la 15.
Fijaos en la diferencia de tiempos de Verstappen en ese punto, en ese momento en el que ya podía rodar libre. Fijaos que cuando rueda libre Verstappen hace un 23.4, cuando Leclerc en esa vuelta estaba rodando en un 24.7, la siguiente 24.9, y aquí Verstappen lógicamente ya llega al nivel de Leclerc y tiene que empeorar su tiempo para defenderse de Verstappen, pero fijaos en el tiempo que estaba marcando, le sacó unas 7 décimas en una única vuelta a Leclerc, con unas condiciones de lluvia en la que prácticamente todo el mundo estaba incómodo. Incluso si lo comparamos con cabeza de carrera, que era Norris o Russell, da igual el de que compares, fijaos que en esa vuelta Norris está en 24.0, ritmo de Russell, y Verstappen en 23.4, es decir, 6 décimas más rápido. No había que impararse a Verstappen, sinceramente, y creo que ahí es donde está el mérito. Aun habiendo salido mal hipotéticamente esa estrategia, aunque Verstappen se hubiese quedado en pista, hubiese terminado el safety car, no hubiese salido bandera roja y se hubiese quedado en pista y por lo tanto hubiese tenido que parar otra vez, creo que no hubo una gran diferencia. Fijaos en cómo los tiempos de los Alpine van cayendo, evidentemente arrastran consigo a Russell, pero en estas vueltas, en torno a la vuelta 50, fijaos cómo Russell sigue perdiendo tiempo. Es cierto que tienes un poco de spray por los dos Alpine que tienes delante, digo un poco porque había mucho spray, pero la distancia era relativamente generosa. Fijaos que aquí Russell está a 9.3 segundos prácticamente, Ocon está a 3.6, Gasly está a 6, entonces sí que hay una distancia de más de 3 segundos. Aún así va recortando a los Alpine hasta que se queda atrapado detrás y no es capaz de adelantarlo. Y esto pone todavía más en valor el adelantamiento que hace Verstappen al primero de los Alpine, que es Ocon. Sin prácticamente dificultad lo adelanta, se queda con la primera posición y tira. Eso que vimos en Verstappen es lo que realmente tiene valor. Incluso aunque le hubiese salido mal la estrategia, que era muy arriesgada, la carrera de Verstappen sigue siendo espectacular. Y aunque no le hubiese salido mal la clasificación, aunque hubiese habido los pilotos que estaban en pista que fallaron, todo eso, la carrera de Verstappen hubiese sido espectacular. ¿Tuvo suerte? Sí, por supuesto. ¿Sin esa suerte hubiese ganado la carrera? Pues es complicado saberlo, porque es verdad que llevaba un ritmo espectacular. Fijaos cómo llegó a Leclerc y estuvo a punto de adelantarle en pista. Leclerc fue el único que fue capaz de defenderse más o menos de Verstappen, aunque luego rápidamente entró a cambiar neumáticos. Y es verdad que en este punto, cuando sale bandera roja y todos parten de cero, Verstappen va sacando una ventaja brutal. Y como os decía, le va sacando ventaja incluso a Russell antes de que Russell se quedase atascado detrás de los Alpine. Le va sacando mucha distancia a Leclerc, que lo tenemos por aquí, que va arrastrando consigo también a Norris y a Piastri, que la carrera de Norris también no fue mala en cuanto a ritmo, la clasificación y demás, pero sí que cometió dos errores muy graves, que además se repitieron, ahora hablamos de ello. Y Verstappen, como digo, tenía un ritmo inalcanzable. No para los Alpine, que eso sí que lo podíamos esperar, pero tampoco para Leclerc, tampoco para los McLaren. Si hubiese tenido que parar, imaginaos, en torno a la vuelta 55 a cambiar, fijaos que en este punto Piastri estaba unos 22 segundos, que es más o menos el tiempo que podemos estimar que hubiese perdido. ¿Hubiese marcado este ritmo Verstappen con un neumático intermedio usado? Hombre, pues sinceramente yo no creo que hubiese cambiado mucho los tiempos, porque si os fijáis en la evolución de tiempos, apenas hay desgaste. Fijaos en el Ferrari, que no era aquí precisamente el que menos desgastaba. Esto es Leclerc, que se le vio con muchos problemas al final. Fijaos cómo en las últimas vueltas más o menos es cuando se estabiliza, pero no aparece una degradación exagerada. Por supuesto tampoco aparece en el caso de Verstappen, que es la línea turquesa que vemos aquí. Entonces la sensación que tengo es que esta ventaja la podría haber sacado igual. Claro, tenéis que pensar que hubiese estado por delante de los Alpine, por delante de Piastri y hubiese tenido por delante a Norris con Leclerc y después a Russell, en el caso de que no hubiese salido bien esa estrategia, digo, porque no hubiese salido hipotéticamente la bandera roja. Aún así, yo creo que a Piastri lo hubiese adelantado porque ya lo adelantó en pista unas vueltas antes y creo, tal y como se dio la carrera, que también hubiese adelantado a Norris. Por lo tanto, aunque no hubiese tenido suerte, quizá no hubiese ganado la carrera, pero podría haber optado perfectamente a un podio. Así que la carrera de Verstappen, suerte aparte que también la hubo, fue para enmarcar. Luego tenemos el caso de Norris, que como decía, sí que se quedó atrapado detrás de Russell muchísimas vueltas, incapaz de adelantarlo. Luego ya sí que cuando tenemos una especie de condiciones mixtas y demás que pararon y todo eso, ahí es cuando pudo adelantarlo. Fijaos que aquí justo tenemos el cruce de línea naranja de Norris con ese verdoso intermitente que tenemos de Russell, y es cuando le adelanta, pero luego vuelve a cometer un error, y no solo un error que le cuesta la posición con Russell, sino que luego también la pierde con Leclerc, que evidentemente
Piastri le iba a dejar pasar, ahí no iba a haber problema, pero pierde todavía más puntos. Y para mí el error más grave no está aquí, sino en la salida, porque otra vez deja abierta la puerta en el interior y los primeros metros de la salida Norris no los hace del todo mal. Lo que pasa es que Norris tiende a salir recto hacia adelante. Si eres el primero, estás en la zona derecha, que es la zona limpia, y la primera curva está muy cerca hacia la izquierda, lo que tienes que hacer es encarar el coche ya directamente apuntando hacia el interior de la curva, que es lo que le hemos visto hacer a Verstappen muchísimas veces y a otros pilotos, por supuesto. Otra vez no supo aprovechar eso. Cuando engrana la segunda marcha, es la sensación que da, es cuando Russell sí que le adelanta y llega primero a esa primera curva. Pero si hubiese cubierto el interior obligando a Russell a abrirse hacia el exterior, ahí Russell hubiese perdido algo de tiempo, tendría una peor trazada y quizás Norris podría haber mantenido esa primera posición. ¿Hubiese ganado la carrera? Pues seguramente no, porque es imposible pensar que McLaren ante estas circunstancias se la hubiese jugado a una hipotética bandera roja, que la probabilidad era bastante baja en ese momento. No por la lluvia, sino porque recordad que no sale bandera roja por la lluvia, sino que sale por el accidente de Colapinto. Entonces, creo que igualmente Norris no podría haber ganado la carrera por cómo se dieron las circunstancias y esa especie de suerte y azar que se dio, pero es verdad que sí que perdió la posición. Es decir, ¿hubo suerte a favor de Verstappen en contra de Norris y de Russell? Sí. ¿Significa eso que Norris hizo mejor carrera que Verstappen? En absoluto. O sea, la carrera de Norris no es que fuese un desastre absoluto, pero sí que podemos decir que mediocre por esos dos errores graves que comete, y es que la de Verstappen no es que sea buena, es que es impecable. Así que ahí estaría un poco mi análisis del rendimiento de ambos, y aparte es muy complicado comparar el rendimiento del resto de pilotos porque al ser unas condiciones de lluvia tan complicadas sí que es difícil saber exactamente el ritmo que tenía cada uno. Y dejando esto de lado ya podemos pasar al análisis de otras dos cuestiones que quedaron así un poquito raras. La primera es la sanción de 5.000 euros al equipo Mercedes por infringir la normativa por el tema de las presiones en la salida y demás. Dicen que el problema es que se ajustaron las presiones cuando no se podía, y realmente no es que llegase un mecánico a ajustarse las presiones de repente cuando nadie lo hizo, sino que llegaron tarde. Aquí te lo explica el documento oficial de la FIA, y realmente lo que dicen es que era una situación muy complicada por varios factores. Por todo el tema de la vuelta de formación que no tocaba, porque se supone que se iba a abortar la salida, porque encima la salida de los mecánicos hacia la pista está muy lejos, en fin, era como un cúmulo de cosas que complicaban la situación, y entonces entienden que los mecánicos llegaron un poquito tarde para hacer ese ajuste. Como además en ese ajuste sí que pusieron bien las presiones, no se le tiene en cuenta. Y dice que esto no debe servir de precedente. Lo entiendo, porque si vuelve a suceder otra vez, tienes este precedente ya para decir, oye, que ya se supone que deberías saber cómo actuar. Entonces no se va a tener en cuenta, pero aún así sí que se va a imponer una multa. La multa de 5.000 euros, sinceramente, creo que es inventada en el sentido de que algo le tienes que poner y te tienes que inventar qué, porque no tenemos una tabla de esta infracción en función de esto corresponde a 5.000 euros, pero algo tenían que poner, y resulta que es la misma sanción que le pusieron a Lando Norris por iniciar una vuelta de formación cuando la salida estaba abortada. También te lo explican aquí y entienden que era una situación confusa para Norris, para todo el mundo, que Norris salió y con ello casi que arrastró a muchos pilotos consigo, pero entienden, así por resumirlo mucho, os pongo el documento para que lo podáis tener vosotros 100% lo que dicen, que la situación era tan confusa que entienden que se cometiesen esos errores, aunque el cartel decía una cosa, luego se ponía otra, en fin. La situación es muy parecida a la de Mercedes, solo que en el caso de Mercedes, esa multa de 5.000 euros, entienden que hay otros agravantes aparte de la confusión general, como que, por ejemplo, la puerta de salida de los mecánicos hasta donde están los coches es una distancia muy grande. Entonces, en este caso es simplemente por esa confusión. Se tienen en cuenta los 5.000 euros a Norris, porque entienden que además es Norris, en opinión de los comisarios, como ponen aquí, lo que precipita que el resto de pilotos, incluido Russell, salgan. Es verdad que hubo otros pilotos como Verstappen que decían, ¿qué está pasando? Esto no deberíamos estar saliendo y demás, y tenían razón, y dice que ha sido simplemente por una confusión y que entienden que era confusa la situación. Aquí podemos estar más de acuerdo, menos. Como piloto de Fórmula 1 no te deberías tener confusiones, deberías tener las cosas claras. Eso ya sí que sí. Entiendo que es un error de Norris. Ya es cuestión de cada uno evaluar si es un error grave o no grave, o si lo podemos justificar con esta confusión o no. Así que este es el vídeo analizando el Gran Premio, uno de los grandes premios más complicados de analizar por todo lo que sucedió en la pista. Hay muchas cosas que quedan pendientes. Ya sabéis que esto lo solemos analizar con más detenimiento en los directos, que además ponemos la nota a todos los pilotos, y eso nos sirve para explicarlo todo. Muchas gracias como siempre por haber quedado hasta el final del vídeo. También agradecimiento especial a All Stars F1, por supuesto, por haber patrocinado este vídeo con esa plataforma, que recuerdo os podéis apuntar para que os manden todas las novedades. Y si queréis saber más de automovilismo, realidad virtual, sabéis que tenéis Level Up Academy, que es mi academia virtual, y tenéis todo el contenido del mundo para que aprendáis, incluso setup de sim racing, descargas, soporte para dudas, todas estas cosas. Y ya no me enrollo más, nos vemos muy pronto.